y tiene en primer lugar la palabra para, como dice el programa, hablarnos de la experiencia de los sindicatos agrarios en la lucha contra la despoblación en Castilla y León, don Donaciano Dujo Caminero, presidente de Asaja Castilla y León, pues que es un sindicato de la máxima implantación en esta comunidad autónoma y también a nivel nacional. Tiene la palabra don Donaciano Dujo. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias a la Universidad de Burgos por organizar la jornada de despoblamiento en España, políticas de repoblación y por invitar a la organización profesional agraria Asaja y, en este caso, a mí. La verdad es que uno de los mayores problemas que tenemos en Castilla y León, sin duda alguna, es el despoblamiento, el envejecimiento y, por lo tanto, una situación máxima preocupación y triste a nuestro entender. Para ver un poco cuál es la situación y referirme ya luego un poco al mundo agrícola y ganadero, hay que saber en qué contexto nos movemos. Castilla y León tiene 2.248 municipios, de los cuales con menos de 2.000 habitantes hay aproximadamente 1.970 pueblos y con menos de 100 habitantes hay 690 municipios. Que si lo hacemos pueblos, pues aproximadamente hay 1.000 pueblos en Castilla y León que tienen menos de 100 habitantes. No solo es que tengan menos de 100 habitantes, es que esos habitantes, la mayoría, son jubilados. Por lo tanto, una situación que preocupa, una situación que no solo afecta a lo que es el propio municipio, sino que afecta a lo que se relaciona con el municipio, el medio ambiente, el patrimonio, la historia, la cultura y un poco lo que es el territorio. En esta situación de preocupación, pues diríamos que el enclave económico más importante de la región es la agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería, por ella misma y por los sectores que están a nuestro alrededor, bien sea los que nos venden o bien sea a los que vendemos, mueven aproximadamente el 25% de la actividad que hay del Producto Interior Bruto de Castilla y León. Entonces, sin duda alguna, es una actividad a tener en cuenta, es una actividad muy importante, pero que también es el mismo reflejo que hablábamos antes de Castilla y León. Todos los años el número de agricultores y ganaderos va bajando. Aproximadamente hoy cotizantes a la Seguridad Social en el mundo agrario somos unos 40.000 en todo Castilla y León, de los cuales más del 50% tienen más de 55 años. ¿Quiere decir esto? Que en los próximos 10 años el 50% de los agricultores que hoy están en activos se habrán jubilado. Habremos pasado de 40.000 a 20.000. Se incorporan todos los años unos 500 agricultores. Eso quiere decir que en los próximos 10 años habrá 5.000 nuevos agricultores. Si le sumamos a los 20.000 que nos quedaban, en el año 2030 habrá cotizantes a la Seguridad Social dedicados plenamente a la agricultura 25.000, cuando ahora hay 40.000. ¿Esto va a afectar a la producción? Pues no. Hoy producimos más de lo que producíamos hace 40 años. Y con seguridad, de mayor calidad, con todas las garantías sanitarias y con un máximo respeto a las normas de condicionalidad, de bienestar animal y del medio ambiente que nos tutela la Unión Europea, que nos tutela el Gobierno de España, que nos tutela la Junta de Castilla y León. Entonces, cuanto a producción, no hay problema. Con menos personas se puede seguir produciendo lo mismo
o más. Pero sí hay un problema de territorio, sí hay un problema de patrimonio. Entonces, a este respecto, se debería de dejar de hablar tanto de despoblación y empezar a hablar más de lo que hay que hacer y, sobre todo, hacer. Lo primero, yo me siento orgulloso de ser de pueblo, me siento orgulloso de ser agricultor y ganadero. A estos jóvenes que están estudiando, me imagino que Derecho ya no es la agricultura que se ha dicho aquí al principio, de la boina, del campesino, del pueblo, del analfabetismo, de la pobreza. Hoy esos 500 jóvenes que he dicho que se incorporan a la agricultura y a la ganadería, casi todos tienen carrera universitaria, pero luego deciden ser agricultores o ganaderos. En el pueblo ya no hay, nuestras explotaciones son tan dignas como cualquier otra actividad. Los medios con los que trabajamos en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, están tecnificados. Una de nuestras principales señas es la investigación, es la modernidad, es el desarrollo, es innovar, es ir por delante. Sin duda alguna, dentro de las actividades tradicionales que hay en el mundo rural, la nuestra es la que tiene una implicación más directa con la política a nivel mundial, a nivel europeo desde la entrada de la política agraria comunitaria, a nivel estatal o a nivel autonómico. Entonces, la agricultura es una profesión digna, moderna y que como mucho tiene de pega que los precios pueden ser bajos o que hay años que no nos llueve. Pero merece la pena ser agricultor y aquellos que estamos nos sentimos orgullosos de él. Una de nuestras principales batallas a tener en cuenta es precisamente lo que he dicho, la imagen. Hay que cambiar la imagen del sector agrario y hay que cambiar la imagen del pueblo, que ya no es de retrasados, sino que estamos en el siglo XXI y tenemos, el que quiere, tanta calidad de vida como la que se puede tener en cualquier ciudad. Ahora, dicho esto, pues hombre, las carencias que el mundo rural tiene están en lo que es detrás de ellos, en lo que ha sido la despoblación. Sí que es cierto que se debería de hacer un plan estratégico, conjunto y global para saber qué se puede hacer y dónde hay que actuar. Como el presupuesto son limitados y seguramente no habrá para todos, tenemos que saber si Castilla y León se pueden seguir manteniendo los 5.000 pueblos que hay o más, o, por el contrario, hay que priorizar en las cabeceras de comarca. Porque el problema de Castilla y León no solo es que los pueblos pequeños desaparecen, es que pierden también población, las cabeceras de comarca, pierden servicios, pierden condiciones sociales e incluso pierden población también las capitales de provincia. Entonces, hay que saber qué hacer, dónde actuar, moverse. Para que haya gente, lo primero que tenemos que tener es empleo. Si no hay trabajo, es muy difícil asentarse. La agricultura y la ganadería no es capaz, como he dicho antes, de absorber la población, pero sí producimos alimentos que, con ejemplo como el de antes de Cascajares o muchos más, se pueden transformar dentro del territorio de Castilla y León y así crear empleo. Yo escuchaba antes al alcalde de Monzón. Monzón ha perdido empleo desde que la azucarera cerró la fábrica. Cuando Monzón tenía la azucarera, había empleo, había negocios, había trabajo. Cerró la industria, se fastidió el pueblo. Cuando hemos hablado antes del tema de la burocracia, es cierto, la burocracia en el medio rural muchas veces paraliza proyectos que se quieren crear.
Y una de las pegas que tiene el medio rural es que las mismas exigencias y políticas que se exigen para Valladolid capital, se exigen para un pueblo de 20 habitantes. Las mismas normas urbanísticas, licencias, permisos y demás cuestiones. Y eso no puede ser. Porque lo que se exige para Valladolid, que luego tienes un potencial productivo de consumo muy grande, no lo puedes exigir para un pueblo pequeño que tiene otros condicionantes. En definitiva, y por acabar, yo creo en Castilla y León, creo en el futuro, tiene mucho potencial, como he dicho, la agricultura, la ganadería, tiene un potencial de desarrollo en el medio ambiente que está desaprovechado, tiene un potencial en la cultura, en el turismo, en la gastronomía, en la propia lengua del castellano, en la propia identidad y, sobre todo, tiene hombres y mujeres trabajadores. Lo único que necesitamos es pasar de lo que son las jornadas, los dictámenes, las evaluaciones, a los hechos y con presupuesto de las administraciones y facilidades, trabajar para que haya empleo, para que se destinen los recursos utilizándoles bien y, sin duda alguna, la agricultura y la ganadería será un motor de desarrollo de esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a don Donaciano Dujo por esas palabras de ánimo, sin duda, para enfrentar el problema del despoblamiento y también por recordarnos que, en fin, que en el mundo rural, pues la actividad agraria pues sigue siendo el núcleo imprescindible para el mantenimiento del tejido social. Nos toca a continuación abordar otro aspecto en esta mesa redonda, que es el relativo a experiencias de éxito en pequeñas zonas rurales, para lo cual tiene en primer lugar la palabra don Daniel Ruiz Bravo, de la empresa Wifinor, que nos sitúa, digamos, que en el siglo XXI en orden tecnológico. Tiene la palabra don Daniel Ruiz Bravo. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias también a la facultad y a la invitación. De hecho, cuando Santiago me escribió hace un tiempo comentándome el tipo de congreso y la temática que iba a tener, pues lógicamente no dudé ni un segundo. Quería aportar mi granito de arena en este congreso y tratar un tema que creo que está en boca de todos, que bueno, la palabra despoblación igual no es la más indicada, pero es algo que está ocurriendo, que es difícil frenarlo. Y bueno, pues yo hace tiempo empecé con unas ideas para abordar la parte de la que vengo. Soy de Medina de Pomar, que está en el norte de Burgos. Es aunque tiene título de ciudad, no deja de ser una pedanía de las Merindades, que tiene unos 6.000 habitantes aproximadamente. He visto cómo en los últimos años ha perdido bastante censo. No hablemos de otros pueblos ya como Trespaderne o Villarcayo u otras pedanías de alrededor. Y bueno, pues Burgos, el problema que tiene sobre todo es la densidad de población que tiene, es bastante baja. Tiene mucha superficie, tiene muchísima cantidad de pueblos, estamos hablando de 1.512 si no recuerdo mal, de los cuales pues seguramente 1.000 tengan poblaciones flotantes o con un censo muy bajo. Relativamente pues estaremos hablando de 50 a 200 personas censadas y viviendo en esas pedanías. En el 2013 yo estaba trabajando en una empresa tecnológica que era una consultora y bueno, se dedicaba sobre todo a dar internet vía wifi en grandes eventos como era el IFEMA, aeropuertos y demás. Bueno, al principio, pues bueno, cogí experiencia y estuve analizando un poco qué podía hacer por mi tierra, por mi pueblo. Y vi que, claro, las grandes compañías, lógicamente, no les interesaba llegar a esas zonas porque digamos que la eficiencia económica no les iba a rentar. Entonces, bueno, pues dije, tiene que haber un nicho, tiene que haber alguna opción para darle a estas pedanías una oportunidad.
analicé mercado, estuve 1 año y pico haciendo análisis y proyectos y viendo un poco cómo podía encajar ese tema del Internet que no llega a los pueblos. Vi que realmente las conexiones que existían en poblaciones importantes eran mediocres o malas. Estamos hablando de ADSLs por cobre, que en principio siempre te lo vendían con una velocidad que luego nunca llegaba, eran caros y se estaban quedando un poco obsoletos. De hecho, había muchas pedanías que por orografía o por baja población ni siquiera contaban con estos recursos, no tenían ni líneas fijas y mucho menos un Internet decente. Viendo la evolución de Internet y de las redes sociales, viendo la evolución del peso de las páginas web y de las futuras aplicaciones que podía tener, ya no hablemos del Internet de las cosas, que es una segunda revolución que está ocurriendo ahora. No es algo a futuro que diga la gente, va, pero esto ya llegará y tal. No, no, es algo que está ya, lo mismo que existen otros proyectos como es el LoRa, que es una tecnología de radio que se está empezando a implementar pues, desde la parte de agricultura o de patrimonio o para analizar sensores, conteo de personas en visita a patrimonios, que está teniendo también repercusión y que se puede utilizar también como sinergia en una de las partes de las redes para conectorizar todo y que la gente pueda conocer y ver qué repercusión de turismo o qué repercusión tiene a nivel de trabajo o a nivel, pues, como está comentando, de patrimonio, para ver qué se puede hacer para atraer más a la gente a nuestras zonas. Por ejemplo, hace poco hemos hecho un proyecto que era para el monasterio de Río Seco, a través de CEDER, Merindades, y se trata de dar internet para que vean una página de bienvenida a través de otra empresa que se lo ha montado, en la cual se le muestra los secretos que tienen las merindades, ¿vale? Y aparte tiene un sistema, nosotros le aportamos la parte, digamos, de internet y ellos han conectado su electrónica para contabilizar cuántas personas pasan por ese monasterio. Bueno, pues es una base bastante novedosa. Con la empresa está con el sistema LoRa y lo hemos aplicado para llegar a esos sitios y bueno, pues tener ese tipo de medidas, pues cuántas personas visitan en qué horarios, cuántas personas abren la página web, cuántas personas buscan qué información o qué tipo de... Bueno, pues es una recogida de datos para mejorar el acercamiento de todo el patrimonio que tenemos, gastronómico, cultural y de la zona, pues a todos los visitantes y para mejorar el turismo. Me remonto un poquito, unos años atrás, vuelvo un poquito pues, a los comienzos. Empecé viendo un poco en 2013-2014 cómo podía llegar a dar internet con una calidad bastante buena, cosa que, como os digo, no existía. Simplemente los núcleos de población y cercanos a las centrales tenían una conexión un poco decente. Me parecía bastante caro todavía y bueno, no hablemos en poblaciones que se alejaban un poco de esos núcleos, como la mayoría de pueblos de 200, 300, 400 personas, pues a lo mejor tienes hasta las centrales 5, 6, 10, 15 kilómetros, con lo cual los ADSLs, pues a partir de esas distancias, si te decían que llegaban hasta 10 megas, pues lógicamente no llegaban ni 2. Entonces, bueno, daba bastantes problemas. Entonces, analicé un poco mercado, venía del mundo Wi-Fi, del mundo WiMAX, con lo cual conocía un poco tecnológicamente qué se podía hacer y aportar, y me decanté por la tecnología inalámbrica porque, dada la orografía que tenía mi zona, podía con menos inversión poder llegar a más pedanías y con una calidad buena. No se trataba de llegar masivamente como hacen las grandes compañías, sino de llegar justo estratégicamente a los puntos que nos interesaba, ¿vale? De esa forma, ¿qué conseguimos? Pues que, y no lo digo solo porque me lo digan los clientes, sino es que además es que se ve en el consumo de la red, había pueblos donde prácticamente no se quedaba nadie y gente con niños que decían, es que ahora nos obligan a que tengan internet para el aula 2.0 y otro tipo de tecnologías. De esa forma, pues hemos fijado algo más la población en esos pueblos. Sí que es cierto que hay mucha gente que es segunda vivienda, que es uno
de los problemas que tenemos en nuestra zona. Viene mucha gente, viene un aluvión de personas a las merindades, nos visitan a lo mejor en verano, se multiplican el censo se multiplica por 8, eventualmente durante 2 meses, luego está Semana Santa y otras épocas, pero principalmente lo que hemos conseguido es que gente que está cercano a su núcleo, que tiene familiares cerca, pues bueno, se puede quedar también ahí y poder trabajar. Mucha gente empieza a teletrabajar, es decir, que igual es autónomo, tiene una consultora o tiene que subir planos o tiene que hacer algo a través de Internet y tiene la opción con este sistema nuestro de poder conectarse desde su casa y trabajar perfectamente pues, atacando a un servidor, con una base SQL, con una aplicación VPN para conectarse a su empresa. De cualquier tipo de conectividad, pues esa era la solución que les dábamos. Posteriormente, no solo era Internet, sino que también creíamos que las líneas de cobre, como estaban desapareciendo porque las grandes operadoras quieren eliminar el cobre, pues para el tema de despliegue de fibras y nuevas tecnologías con banda ancha, había muchos pueblos que, lógicamente, pues no contaban con líneas libres de par telefónico y tenían un problema porque eran negocios y querían tener su número fijo. Entonces, montamos centralitas virtuales también, empezamos a dar telefonía fija y luego, posteriormente, desde hace 3 años, estamos dando también telefonía móvil con unos precios bastante competitivos en los que prácticamente los márgenes son muy reducidos, dado la voracidad que tienen entre las grandes operadoras de bajar precios y fidelizar clientes. Pero nuestro principal baza es que podemos llegar a dar una conectividad con unos precios ajustados y sin permanencias y sin ningún tipo de atadura con el cliente, que sí que existía años atrás y que nosotros pues, rompimos ahí esa brecha. Y luego el decir, bueno, pues llegamos hasta estos pueblos y no les obligamos a estar los 12 meses con nosotros si, por ejemplo, están simplemente de segunda vivienda, cosa que ahora pues parece que otras grandes compañías también están haciendo, y es tu segunda residencia o tu estancia en el pueblo a un 50%, como ha hecho otras campañas. Bueno, pues esto nosotros lo vimos años atrás y, bueno, pues dado que nuestro modelo de negocio también incluye gente que viene de veraneo o temporalmente un fin de semana, pues empezamos a sacar planes hechos a medida para ese tipo de personas. Gente que dice, es que vengo solo el fin de semana. Bueno, pues empezamos con ese tipo de planes, mucho más baratos, asequibles y sin permanencia. Luego empezamos con bonos mensuales y bueno, ese es un poco el modelo de negocio que hemos seguido. Nos hemos planteado otros modelos también para fidelizar un poco más a la gente, como es el tema de la televisión, porque, como sabéis, Castilla y León, dada la orografía y dada la extensión, también ha tenido muchos problemas con el tema de televisión, de TDT y de ciertos canales que no se ven. Entonces, bueno, en su día Retevisión montó o permitió montar pequeños subrepetidores de televisión, ¿vale? Allá por el 2009, cuando empezó el TDT, empezó en esos pueblos cierto declive porque había que adaptar del analógico a digital. Son situaciones en las que, bueno, desde CNMC sabían, que es la Comisión Nacional de Moneda, que regula todo el tema de telecomunicaciones, para que me entendáis, bueno, permitía tener esos repetidores, pero sí que es cierto que han dado ciertos problemas y que no los han seguido adaptando en la mayoría de los casos. Y bueno, vimos también hay un nicho de mercado con el tema de dar IPTV o de codificadores que pudieran meter todos los canales autonómicos, incluso de toda España, metidos en un pack. Y bueno, es algo que estamos en prueba piloto porque, dado que ahora mismo todo se puede ver a través de Internet, incluso la televisión, canales a la carta, hay un montón de plataformas, vamos a decir alguna como Netflix, HBO y otro tanto, que aparte de contenido de películas y series, pues bueno, tienen también contenidos de TDT, vamos a decir. Entonces, ese es otro nicho de mercado que hemos visto que si no tuvieran otras grandes empresas un monopolio tan grande, pues quizá podríamos hacer algo más y llevar pues ciertos canales autonómicos a pueblos donde no pueden o no tienen montado algún sistema de repetición, bien porque están metidos en un vallejo, porque tienen un arbolado bestial. Se me ocurren ejemplos como Crespos, por ejemplo, en Manzanedo, que están rodeados
de un bosque bestial, tienen los repetidores cerca, pero aún así tienen problemas de radio, de televisión, y a nosotros nos ha salido un proyecto para hacer Manzanedo y es de las, vamos a decir, de los huesos duros de roer para llegar ahí. Entonces, bueno, si conseguimos llegar a estos pueblos y llevar los servicios que requiere, pues entiendo que habrá más gente que pueda estar más tiempo de lo que está viviendo ahí. Incluso pueda crear puestos de trabajo ahí, como es el caso de muchas empresas que tenemos. Tenemos queserías, tenemos casas rurales, tenemos autónomos que trabajan haciendo páginas web desde su casa y nos agradecen, y hay mucha gente que nos ha llamado agradeciéndonos el decir, es que ahora desde que tengo vuestra conexión, pues aunque sí que es cierto que algún día puntual tengo algún problema, me has resuelto la papeleta porque puedo trabajar plenamente desde mi casa, que estoy en el pueblo a 80 kilómetros de Burgos y no me tengo que desplazar, o por lo menos puedo teletrabajar la mitad de la semana. Entonces, bueno, en ese sentido, no solo es que pueda vivir de este tipo de trabajo, sino que además me siento orgulloso de poder poner mi granito de arena en que la gente pueda vivir en su tierra, ¿vale? Lo del tema de la despoblación no solo es, vamos, yo pongo mi granito de arena en la parte de telecomunicaciones, es un servicio más, lógicamente, como hay otros tantos, pero creo que no es solo el problema, no solo viene de aquí, sino que vienen de mucho más temas, y políticamente, de ayudas, de subvenciones, o bueno, incluso hablo de mi zona, seguramente si tuviéramos mejores carreteras, ya no digo autopistas, pero carreteras mucho mejores, seguramente los tiempos de desplazamiento y el peligro en carretera disminuiría, se fijaría más empresas en suelo rural y probablemente empezaría pues, a generar puestos de trabajo allí. De los 5 años que llevo, he estado prácticamente solo hasta ahora. Ahora, pues bueno, gracias a que cada vez crecemos un poco más, llegamos ya de todo Burgos y parte de Castilla y León. Los repetidores que tenemos unos 30 apostados por la provincia, sin recibir ningún tipo de ayuda ni subvención, porque yo particularmente, y es mi opinión, no creo en las subvenciones aplicadas a la persona, sino a instituciones o ayuntamientos. Ha sido un proceso lento, duro, pero bueno, estoy ya en una parte del proyecto en la que ya empieza a rodar. Ya tenemos opción a meter un puesto de trabajo y próximamente otro, con lo cual ya seremos 3 en la empresa. Y la idea es seguir creciendo y apostar por llegar a, por lo menos en nuestra parte, todo lo que es la provincia de Burgos. Y como os digo, debido a que trabajamos desde repetidores que están en montaña, pues podemos llegar a pedanías de otras provincias, como puede ser, nos pasa en Soria, Segovia, Palencia, parte de País Vasco. Bueno, pues hay zonas que llegamos porque con nuestro sistema inalámbrico, si hay visión directa, pues bueno, podemos llegar a lo mejor 50, 60 kilómetros. Tenemos ahora algún proyecto para Gamesa, en la que tenemos parques eólicos que están, por ejemplo, de nuestra estación base a 60 kilómetros y está funcionando con 5 megas simétrico perfectamente. Hacen las lecturas de telemedida y tal del parque perfectamente. Con lo cual, pues bueno, ya no solo Burgos, sino que ahora mismo llegamos a 850 pedanías y la idea es crecer y por lo menos la parte de Burgos intentaremos llegar hasta el último pueblo. Esa es un poco la ambición que tengo, no de forma económica, sino pues porque me ha llamado mucha gente y al final pues quiero llegar a dar todo el territorio de Burgos, porque bueno, al final me interesa llegar a toda la provincia. Es mi tierra y considero que tiene que tener esa oportunidad. En principio, ahora este año terminaremos con aproximadamente 35 repetidores que darán una cobertura total, contando con el extrarradio de otros pueblos, de unos 1.100 aproximadamente, con velocidades de banda ancha que llegarán hasta los, inicialmente este año 30 megas y para el año que viene 50. Posiblemente incluso más para el 2021, que llegaremos a los 100 megas reales. Nuestra empresa, además, es bastante transparente, como os he dicho al principio, no tenemos ningún tipo de penalización, permanencia, ni facturas ocultas, ni sustos. Entonces, en ese sentido, los clientes son muy agradecidos porque ven que no te estás aprovechando de ellos, sino que le estás dando
lo que ellos consideran que tienen que tener. Ese es un poco el modelo de negocio que nos ha ayudado a crecer y que considero que es una parte importante, un servicio, vamos a decir, que es el futuro. O sea, está visto que más del 50% del trabajo que viene ahora de cara a futuro es a través de Internet, más del 50%. Entonces, es un servicio importante, que todo el mundo tiene que tener una conectividad ya de por lo menos, aunque digan las compañías y digan desde Bruselas que hay que dar más de 30 megas, considero que no hace falta tanto, sino que llegar a todos los sitios con una velocidad y una calidad aceptable. Se hablaba, y nos han consultado desde bastantes ayuntamientos, el porqué o el tema de por qué ahora el Wi-Fi for EU, famoso este de Bruselas, pide un mínimo de 30 megas. Y es porque se ha pasado de conectividad satélite o de otro tipo de conectividad de ADSL a fibra o conexiones WiMAX de muy alta eficiencia. ¿Qué pasa? Que se ha dejado por el camino empresas pequeñas, locales, como es mi caso, que yo me he ido adaptando, pero ha habido otras que no pueden. Entonces, creo que desde Bruselas, en ese sentido, y es un tirón de orejas, creo que se han equivocado. No hay que pasar de 30 megas a 100 como banda ancha en todos los puntos. No considero que para llegar a un pueblo que hay 10 personas, de las cuales el 50% tienen 75 años o más, necesiten 30 o 100 o tantos megas, sino que lo que necesitan es una conexión hecha a medida para lo que necesitan. Si esa persona no ve televisión, simplemente lee la prensa y el correo, creo que con 8 megas es más que suficiente. Nosotros la mayoría del consumo que tenemos, y tenemos camping, tenemos bares, estamos hablando de una conectividad de medias de 12 a 15 megas de consumo. Sí que es cierto que desde las grandes compañías pues tienen una lucha feroz entre ellos y bueno, pues siempre está a ver quién da más y perdónenme la expresión, quién la tiene más grande en este sentido, ¿vale? Empezaron con fibras de 50 megas y vamos ya por fibras de 1 giga. Y bueno, creo que es más marketing y merchandising para vender su producto y fidelizar clientes, el decir, bueno, pues ahora te doy 100, ahora te doy 300, ahora te doy 600. Y la verdad de todo esto es que para el 99% de la gente que contrata, con una conexión de 20 megas haría exactamente lo mismo. Y no iría más rápido por tener 1 giga. Dado que su Wi-Fi puede tener conectividad CN, con lo cual está limitado a máximo 150 a 200 megas, dado que puede tener una tarjeta de 100 en lugar de giga, dado que puede tener su disco duro no está adaptado a nuevas tecnologías, con lo cual es mecánico y no va a pasar de 140 megas de escritura. Entonces, lo de que es más rápido es un poco relativo. Exigencias y necesidades hoy día, es cierto que hay que ir rápido y fluido, pero creo que 20-30 megas es, dado lo que hay actualmente y lo que se espera que venga, lo ideal. ¿Qué pasa? Que si se pudiera dar ayudas directamente a los ayuntamientos y no a las empresas privadas, creo que ellas tendrían que tener, ya sea con auditores o de alguna manera, controlado el decir, bueno, si desplegando de este sistema se tiene un coste aproximado de X y haciéndolo con el sistema que nos están imponiendo de 100 megas, tiene un sistema multiplicado por 10, pues creo que ahí hay un derroche de costes que no tiene sentido. Cuanto menos dinero haya y más costes, pues más difícil es crecer al pueblo, más difícil que ese pueblo pueda disponer de ese servicio y, por tanto, que la gente se quede a vivir y censarse en el pueblo. Es un poco mi opinión. Podríamos seguir hablando y bueno, no quiero tampoco calentarme con estos temas porque me influyen negativamente en ciertos aspectos por cómo ha surgido todo esto y como una competencia desleal de cómo en algunas empresas grandes se les da subvenciones casi a dedo y no nos permitan a los pequeños crecer como se merece. Pero bueno, es mi opinión. Y hasta aquí puedo leer. Muchas gracias a don Daniel Ruiz Bravo por esta exposición tan ágil y vivida de su propia experiencia de éxito en una materia pues que yo creo que es capital para la vida en el mundo rural, porque la conectividad pues cada vez es más indispensable a todos los niveles y con las distintas medidas en esas unidades de bytes que él nos ha
dicho que pueden ser muy variables. Seguidamente, también en esta misma materia de experiencias de éxito, pues le corresponde intervenir a doña Almudena Cabezas Alonso de Irzón, que nos explicará su experiencia. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación a la Universidad de Burgos para participar en este congreso. Y bueno, como ha comentado, yo soy Almudena y junto con mi socio Pablo Sánchez Gatón, hace 2 años fundamos nuestra empresa Irzón Ingenieros. Estamos ubicados en Rueda. Seguramente os suena Rueda por el vino blanco, conocido en España y en el extranjero, pero nosotros no nos dedicamos al vino, ni mucho menos. Nuestra empresa se dedica a la digitalización tridimensional de entornos, objetos y personas. Si bien es cierto que el comienzo de nuestra actividad sí que está ligado con la tradición vitivinícola de nuestra localidad natal. Tanto mi socio fundador Pablo como yo somos nativos de Rueda, vivimos allí y allí es donde hemos decidido establecer nuestro negocio. Nuestro negocio comenzó porque queríamos saber por dónde discurrían las bodegas subterráneas de nuestra zona. Como sabéis, la tradición vitivinícola de nuestro pueblo, si no lo sabéis os lo cuento yo, es conocida desde hace unos 20 años, pero realmente la tradición viene de siglos atrás. Y en nuestra zona hay cientos de bodegas subterráneas que se excavaron a mano y discurren bajo tierra de las localidades. También hay muchas en Palencia, en Burgos, que hemos hecho proyectos también en Palencia y en Burgos. Y la gente realmente no sabe por dónde discurren. Estos entornos es muy difícil trabajar en ellos, de digitalizarlos, por varias razones. La primera es que en estos entornos, bajo tierra, no hay señal GPS, hay ausencia de luz y por las formas orgánicas de las bodegas subterráneas. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un escáner y nuestra pretensión inicial era trazar planos de estas zonas subterráneas. Pero fuimos avanzando en la idea y lo que conseguimos con nuestro escáner es crear lo que es un modelo tridimensional de la bodega bajo tierra. Y ahí es donde empezamos. Luego también comenzamos a trabajar para reducir esos modelos y vimos que los resultados que obteníamos nosotros eran muy superiores a los que obtenían otras grandes empresas con escáneres que estaban comercializados, porque esos escáneres trabajan con GPS y el nuestro puede trabajar bajo tierra. Entonces comenzamos a buscar nuestros primeros clientes, que obviamente fueron de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Escaneamos en principio, en primer lugar, la bodega Muelas en Tordesillas, y la siguiente bodega que escaneamos fue la bodega subterránea del Grupo Illera en Rueda, Valladolid, que tiene 2.000 metros cuadrados de bodega subterránea. Os cuento que esta bodega previamente habían contratado los servicios de topógrafos pues, para tener un plano, para saber por dónde discurrían sus bodegas, porque al final sabes por dónde entras, pero no sabes dónde estás cuando estás bajo tierra. Y pudimos verlos, les hicimos el trabajo, les escaneamos todo el hilo de Ariadna, que es la parte que tienen visitable para hacer visitas. Y la conclusión fue que lo que habíamos obtenido nosotros, el modelo 3D, era mucho más exacto que el plano que tenían hechos ellos anteriormente. Con lo cual, con nuestro trabajo tridimensional, con nuestro modelo, podían saber perfectamente, picando en la superficie, en qué punto de la bodega iban a acabar. Entonces, ese fue un primer paso y un primer uso. Y empezamos a buscar más usos a nuestras digitalizaciones. Y a partir de ahí comenzamos a crear videorecorridos virtuales, porque si bien es cierto que es difícil mostrar algo que está bajo tierra, pero cuando tenemos un modelo 3D que es capaz de mostrarlo en su conjunto, es decir, podemos ver cómo transparentando el terreno por donde discurren esas galerías, la forma de verlo es bastante impresionante, ya que cuando bajas a una bodega subterránea realmente un poco pierdes el norte de dónde estás y no sabes si has visto una sala, 2 o 3 o cuántos metros has recorrido. Entonces comenzamos a crear videorecorridos virtuales y a continuación pues también surgió la idea de que estaría genial poder ver esa bodega a escala reducida en una maqueta, con lo cual adquirimos una impresora 3D y también imprimimos nuestros modelos en 3 dimensiones. Ahí las bodegas subterráneas fue un poco nuestro primer sector donde nos dedicamos a realizar las digitalizaciones. Pero como vimos que nuestro método realmente era
muy bueno y teníamos resultados, la verdad estaban a la par de resultados o por encima de resultados de otras grandes empresas, pues hemos comenzado a escanear otro tipo de entornos. Entonces, también escaneamos entornos exteriores, escaneamos objetos y escaneamos también personas. A la primera persona que escaneamos fue hace ya 3 años y bueno, escaneamos también entornos. Para que os hagáis una idea, hemos escaneado el Castillo de la Mota en Medina del Campo, que son 60.000 metros cuadrados de castillo. Y es curioso porque hace una semana salió en prensa una noticia de Google que se jactaba de que había escaneado y digitalizado el Palacio de Versalles, que son 40.000 metros. El caso es que nosotros hemos digitalizado más. Pero bueno, no somos Google y no tenemos el equipo de comunicación que tienen ellos, obviamente. Entonces, bueno, esa es nuestra actividad principal, lo que es la digitalización, tanto el escáner que utilizamos nosotros como la metodología que hay detrás, porque os aseguro que, aparte del escáner, que hay muchos en el mercado, lo más importante es el trabajo que hay detrás en el procesado de datos, en reducir esa nube de puntos inicial que captamos y crear polígonos y que no tengan errores y que luego puedan ser movidos y utilizados en la red o en unas gafas de realidad virtual, porque ese es otro paso en el que estamos trabajando. Desarrollamos aplicaciones de realidad virtual para que se puedan ver estos subterráneos o estos entornos o estos objetos en realidad virtual. Es probable que muchos de vosotros aún a lo mejor no lo hayáis probado, o sí, pero os aseguro que es una experiencia realmente inmersiva y cuando ves algo en realidad virtual que está bien escaneado y bien digitalizado, la sensación es como estar ahí dentro. Nos dimos cuenta también que las aplicaciones de realidad virtual eran capaces de llevar lo que escaneábamos, que en la mayor parte de los casos es patrimonio, sobre todo subterráneo, con lo que hemos empezado al principio, a cualquier parte del mundo y que lo pudiera ver cualquier persona. Entonces, es muy importante para nosotros también ayudar a la difusión de nuestro patrimonio, del patrimonio de Castilla y León y de nuestra zona, que no solo también un poco mostrar que es cierto que Castilla y León tiene mucho campo, hay mucha ganadería y producimos mucho en ese sentido, pero que vivir en un pueblo y desarrollar tu negocio en un pueblo no tiene por qué estar ligado obligatoriamente a la ganadería o la agricultura. Se puede emprender un negocio digital. En nuestro caso, os voy a hablar un poco de nuestra experiencia. Decidimos instalarnos en Rueda porque ambos vivimos allí. Entonces, para nosotros es mucho más económico tener una oficina en Rueda que alquilar un local en Valladolid, por ejemplo, que es la ciudad más cercana que tenemos. No perdemos tiempo en desplazamientos, porque no tenemos que ir a la oficina que está a 30 minutos o cuando esté. No tenemos problema de aparcar, que eso también yo he trabajado en Valladolid y en otras ciudades y siempre al desplazamiento he tenido que añadir el tiempo de buscar un sitio, aparcar, el ticket de la hora, etcétera, etcétera. Y también tenemos muchas menos distracciones y os aseguro que cuando empiezas un negocio y tienes que invertir no 40 horas semanales, sino 50, 60 o las que sean necesarias, tener el mínimo de distracciones posibles es muy importante, porque lo que es importante es mantener el foco para llegar a conseguir lo que tú quieres. Entonces, echar de menos, pues nosotros lo que echamos de menos en nuestra población en Rueda, pues es la conexión a Internet. Obviamente tenemos, porque nosotros sin Internet no podemos trabajar, pero si bien es cierto que nos gustaría tener mucha más velocidad. Nos han prometido la fibra en este año, aunque ya les quedan pocos meses y parece que era más una promesa política para obtener el ayuntamiento que otra cosa, pero bueno, esperamos que sí que se cumpla. Pero bueno, en cuanto a otras desventajas, la burocracia yo creo que al final es la misma para todos y está mal y es una traba, un palo en el camino que nos ponen no solo a las empresas que emprendemos en el pueblo, sino a todas las empresas, ya comiencen en una ciudad o donde sea, y es algo que se debería de agilizar y facilitar porque no venimos a generar problemas, sino que venimos a generar una actividad, a construir riqueza y a construir empleo, que es lo que queremos. Y bueno, no sé, me gustaría sí que, porque lo de la digitalización puede sonar un poco que muchos a lo mejor no sabéis qué es, me gustaría mostraros un vídeo, creo que tiene este ordenador conexión a Internet, para que podáis ver un ejemplo. Nosotros también, no sé si me podéis poner usuario y contraseña.
¿Quieres que te dé mi...? Sí, no, bueno, un acceso para poder poner un vídeo. Lo que quiero mostraros es un ejemplo de uno de nuestros trabajos. Hemos trabajado en pueblos tan pequeños como Moradillo de Roa, aquí en Burgos, donde por la constancia de su ayuntamiento querían promocionar sus bodegas subterráneas y digitalizamos una allí en Moradillo. Y también hemos hecho un trabajo para el Cerrato Palentino, en Palencia, donde hemos digitalizado bodegas en 4 localizaciones diferentes. Y es curioso porque en el caso del Cerrato Palentino el año pasado presentaron el vídeo que les hicimos gracias a la digitalización, lo presentaron en Fitur en Madrid y nos comentó su gerente que un grupo de chinos había estado muy interesado en quién le había hecho eso y cómo se lo había hecho eso. O sea, es que es muy curioso, es algo que nos pasa continuamente cuando explicamos nuestro proyecto. Que les decimos, bueno, pues hacemos esto, se lo enseñamos y nos dicen, ¿y lo hacéis desde aquí? ¿Se creen? O sea, la gente tiende a pensar que para tener una empresa tecnológica tienes que estar obligatoriamente ubicado en una ciudad y no es así. Voy a ver. Si quiere cargar. Bueno, parece que aquí, aunque estamos en ciudad, tampoco va muy bien la conexión a Internet. Bueno, esto que estáis viendo, aunque no sé la velocidad, la verdad es que no es la idónea, como veis, es un trabajo que hicimos en el Cerrato Palentino de escaneado de bodegas subterráneas. Y como veis, podemos ver este cerro completo en el que hemos escaneado 4 niveles y podemos ver su posición, la posición de las bodegas entre ellas, lo cual es muy interesante y no se había visto nunca antes. Bueno, no es la mejor velocidad. Yo recomiendo que si alguno tenéis interés en ver los vídeos, en casa os pongáis YouTube y solo con poner Irzone en nuestro canal podéis encontrar varios ejemplos. Es una pena la conexión. Más que la conexión igual es el navegador. El navegador, ya puede ser, sí. Bueno, esto es Torquemada, allí también hay bodegas espectaculares bajo tierra. Se ve estupendamente, ¿eh? Sí, realmente a velocidad normal y en el 3D se ve todavía mejor. Todo esto que estáis viendo es a partir de un modelo 3D. No es vídeo grabado in situ ni nada por el estilo. Muy buena escala. Sí. Y el trabajo que hay después sobre todo.
llegamos hasta aquí, pero bueno, una pena que no se pueda visualizar, pero bueno, ya os digo que el que esté interesado puede verlo en internet, que lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, esa es nuestra experiencia desde Rueda, desde un pueblo que, aunque tiene mucho nombre, somos 1.300 habitantes, aunque es verdad que viene mucha gente a trabajar, hay más de 20 bodegas, pero también, aparte de bodegas, pues hay empresas tecnológicas como nosotros que no tenemos ningún problema en desarrollar nuestra actividad en el pueblo. Y muchas veces hay gente en la ciudad que se cree que en el pueblo es imposible emprender y no es así. A mí, particularmente, ya es algo personal, una aportación mía, que no me gusta cuando en la televisión también vemos a veces en las noticias que nos ponen el ejemplo de un pueblo y sacan un pueblo de 10 habitantes o de 20 habitantes donde salen personas mayores y se quejan de que no hay niños y que no tienen médico y que tienen que desplazarse. Pues es cierto que existen y es una pena, pero también hay pueblos que están por encima de los 1.000 habitantes y por debajo de los 5.000, donde tenemos médico, tenemos dentista, peluquerías, tenemos actividades, tenemos colegio, tenemos guardería y encima el colegio y la guardería, sobre todo esos servicios, son muchísimo mejores que en una ciudad porque la atención es totalmente personalizada, porque son tan poquitos que tienen una atención totalmente personalizada a los niños. Y echo en falta también que a la gente que vive en la ciudad se le muestre en televisión pues otro tipo de pueblos, que quien quiera vivir en un pueblo de 10 habitantes, 20, pues es perfecto, pero que también hay otro tipo de pueblos donde tenemos servicios y donde en media hora estamos en la ciudad más cercana, como es nuestro caso, se puede vivir perfectamente y tenemos todas las comodidades de una ciudad. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a doña Almudena Cabezas Alonso por esta demostración de su actividad tecnológica de éxito, que a mí como profesor de Derecho Civil pues me ha interesado mucho, porque realmente el objeto del derecho de propiedad subterráneo es difícil de conocer. En fin, tenemos planos de concentración parcelaria para lo de arriba y, bueno, y tenemos a SIGPAC y demás, ¿no? Pero para lo de abajo hace falta algo como lo suyo, ¿no? Y además, curiosamente, es un caso de propiedad horizontal de hecho. O sea, estaría sometido a la ley de propiedad horizontal, aunque no se haya constituido una ley de propiedad horizontal, siempre que se superponga una bodega sobre otra, que es muy frecuente. Pues nada, muchas gracias. Y ahora, en cuarto lugar, tendría la palabra en esta sección también de experiencias de éxito don David Sebastián Castrillo, de Bodegas de los Reyes. Tiene la palabra don David Sebastián Castrillo. En primer lugar, buenos días. Matizar que no es Bodega de los Reyes, es Bodegas David Sebastián, pero no pasa nada. Sí, pues es que es lo que pone aquí. Ya lo matizo yo, que es Eso sí. David Sebastián. Y en primer lugar, agradecer a la Universidad de Burgos. Ahora introduciré una serie de sensaciones que he tenido en estas aulas. Y ya para concluir, porque imagino que llevarán unas jornadas de mucho trabajo y hablar de lo mismo, voy a intentar poner una pincelada de optimismo. Perdón, sí. Voy a intentar dar una pincelada de optimismo en este tan machacado, perdón por la expresión, tema de la despoblación. En primer lugar, como decía, soy David Sebastián, soy burgalés, tengo 43 años y he estudiado Derecho en esta Facultad de Derecho. Para mí, como digo, pues una gran satisfacción esta invitación a este magnífico encuentro de despoblación internacional en una vertiente que le voy a tratar de dar un positivismo, como digo, a este asunto. Con lo cual he visto a 3 o 4 profesores míos en estas aulas y decir a los alumnos, que luego me dirigiré un poco especial y concreto a ellos, que mi primer examen de Derecho Romano, está aquí el profesor, está el aula, 20 años después, pues son sensaciones muy positivas. Aunque mi vertiente, como veréis, ha ido por otro lado profesionalmente y explicaremos. Por eso digo que tengo aquí muchos amigos, profesores, técnicos, políticos, amigos, que no se preocupan, sino que se ocupan de la despoblación y del emprendimiento y la creación de puestos de trabajo en el medio rural. Pero lo más importante, y da la casualidad, si nos damos cuenta, que estos amigos míos, como he dicho, profesores, técnicos,
políticos, emprendedores, están en la parte delantera de la sala. Sin embargo, los alumnos, como yo fui en su día, estáis en la parte trasera. Sin embargo, sois los más importantes y por vosotros y nuestro futuro, el futuro de nuestra comunidad, el futuro de nuestra provincia, el futuro de nuestro campo y el futuro de nuestras ciudades está en vuestras manos. Por eso voy a contar mi experiencia para tratar de transmitir mis sensaciones y de, sobre todo, lanzar ese mensaje de positivismo para que vosotros seáis felices en vuestros trabajos, en vuestra finalización de estudios y podéis conseguir un puesto de trabajo allí donde queráis. Pero sí que os puedo asegurar que en Burgos y que en la provincia de Burgos se vive muy bien y si conseguimos entre todos crear trabajo se puede vivir, como digo, muy bien y encontrar trabajos muy buenos. Os voy a dar un consejo que me dio a mí un profesor que no está aquí, pero que también ha insistido mucho y me ha mandado alguna, no podía asistir, José Luis Peña, que me dio Derecho Financiero. Sé que hay alumnos de Derecho, sé que hay alumnos de alguna otra materia, pero como estáis en épocas y en edades muy claves y muy importantes, en el cual estáis dilucidando vuestro futuro, un consejo que él me dio: buscad un trabajo que os guste y no volveréis a trabajar en la vida. Eso me ha pasado a mí. Desde pequeño, en la tradición familiar, teníamos una empresa pequeñita de distribución de productos relacionados con el mundo del vino, y aquí se habla mucho del vino. El vino está muy presente en nuestra comunidad y está muy presente en nuestro país. Empezamos con una empresa familiar, yo ayudando mientras compaginaba los exámenes de Derecho y los estudios de esta carrera con mis visitas a los viñedos, ahora en plena vendimia. He hecho el esfuerzo de estar aquí porque me merecía mucho interés el transmitir mi experiencia. Pues, como decía, ya teníamos en la empresa, éramos 2 personas. Empresa rural, en medio rural, en bodegas, en distribución de nuestros productos. Éramos 2 personas, mi padre y yo. Ahora somos 20. Quiere decir que creamos puestos en el medio rural y apostamos por nuestra tierra. Y yo hice lo que José Luis Peña, mi maestro de Derecho Financiero y muchas más otras cosas, me dijo: elige algo, un trabajo que te guste y no volverás a trabajar en tu vida. Este es el mensaje que quiero transmitiros. Cuando se habla de la despoblación, y aquí se habrán dado muchos datos, a mí no me gusta hablar de despoblación, porque además está de moda, y es una moda que a mí no, porque es un mensaje siempre positivo y de crítica, y tenemos que mirar a nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros mismos? Lo más importante en esta vida, y me dirijo a los más importantes, esto parece el Evangelio, los últimos serán los primeros, o sea, ustedes son para nosotros, y los jóvenes, vosotros, los más importantes, y por eso nos ocupamos. Se han hablado de muchos datos, seguramente negativos, pero un consejo. Al final, yo me fijo mucho en mis sobrinos, que les preguntamos, tienen 12 años y la familia: ¿qué quiere ser de mayor? Pues futbolista. Pues yo mecánico. Su tío es abogado, pues yo abogado. Lo importante es ser feliz. Lo importante es ser feliz. Y yo os puedo decir que he vivido en Burgos, conozco Madrid, conozco Miami, y yo soy feliz en el campo y creando puestos de trabajo y viviendo en el campo. Por eso, ese mensaje negativo, no se ha hablado aquí de mi experiencia profesional o empresarial, que de cada uno de nuestros compañeros, pero os tengo que decir que con 19 años, cuando estaba estudiando mi primer curso de Derecho, fui el alcalde más joven de España, del pueblo más pequeño de España, Jaramillo Quemado, con 3 habitantes. Fijaros qué pueblo. Yo nunca he tirado la toalla. Mi ídolo es el Cid, insigne burgalés. Hemos conseguido pasar de 3 a 6. Hemos doblado la población. Estoy muy contento. 6 personas que viven en Jaramillo, pero es que hemos arreglado el pueblo, no he tirado la toalla. Y en muchos pueblos pasa. Hemos hecho una pista polideportiva. ¿Para qué? Para 6 vecinos, que son los que figuran en el padrón. El fin de semana hay 100 personas. Y en verano, a través de esa pista deportiva, yo pienso en los jóvenes, como decía, van los niños y son felices jugando a sus deportes. Y estando felices los niños, los padres están más tranquilos y más felices. Con lo cual, hemos hecho que en Jaramillo Quemado haya mucho más vida que hace 15 años. Es un ejemplo muy pequeñito. Y como decía, lo que se trata, en definitiva, elegir una profesión, y estáis en una edad extraordinaria, fundamental en vuestras vidas, y brindo y abro mi puerta de mis bodegas, que ahora diré, de mi casa, para ayudaros en ese camino que elijáis. Como hizo ese profesor, como he dicho, que con más experiencia pues guió un poco mi camino.
Y yo, entre comillas, tengo un poco la solución ante este pesimismo que hay en todos los medios de comunicación, la solución a la despoblación. Y como digo, es transmitir a los jóvenes, que son el futuro, y más en nuestra comunidad, que en el campo, y será mi conclusión al final, y en los pueblos se vive muy bien. Y lo importante, como digo, es ser feliz, y para ser feliz hay que vivir bien, intentar vivir bien. Fundamental, y esa clave y esa solución que decías, y lo han comentado extraordinariamente mis antecesores, hay una mesa interesantísima, todo sale del campo, la comida sale del campo, está nuestro compañero de Cascajares también, gran empresario, gran empresa, todo sale del campo, lo transformamos en nuestros pueblos, en nuestras empresas, en nuestros polígonos, y lo vendemos a través de las redes sociales. A través de las redes comerciales y a través de las redes sociales con mis compañeros ya con las nuevas tecnologías. Con lo cual, tenemos cosas muy importantes en la mesa. Pero para que la gente joven y todos vivamos bien, como he dicho que es nuestro objetivo y tenéis que procurar por ello, tiene que haber trabajo. Tenemos que tener, además de esa calidad de vida, que en el campo la hay, porque en media hora con esas... Se critica lo de las carreteras, pero ¿cuándo hemos tenido mejores carreteras en España? Me da lo mismo los gobiernos de qué signo hayan sido, yo no hablar de política. ¿Cuándo hemos tenido la red de AVE que tiene España? Si yo estuve el otro día vendiendo vino, que es lo mío, y felicidad, que me gusta también mucho. Vendiendo vino en Barcelona y en 2 horas y media estaba en Madrid, vendiendo vino por la mañana y por la noche. ¿Cuándo si tenemos? Y en hora y media en Santo Domingo de Silos, que es un pueblo de 200 habitantes, que es donde soy feliz, y tengo mi bodega y mi proyecto que ahora os contaré. Lo tenemos todo. Lo que pasa es que si nos pasamos de 86.400 segundos que tiene el día, 40.000 hablando de pesimismo y de que no hacemos y que el otro no hace y el otro deja de hacer, pues al final nos va como parece que quieren algunos que nos vaya. A mí me va muy bien. O trato de que a la gente que está a mi alrededor, y sobre todo los jóvenes, y no paro de miraros y lanzaros estos mensajes, si os va bien y trataremos de que os vaya bien, y si os equivocáis estáis a tiempo de rectificar. No desfallezcáis nunca en todos los intentos, intentar acertar, si se acierta la primera mucho mejor, pero Nadal también ha perdido partidos, y fijaros, y es español, y seguro que le encantan los buenos vinos que hacemos a Ribera del Duero y los buenos productos de nuestra comunidad. Y la clave es el trabajo, y el trabajo se genera a través de turismo, a través del campo, como digo, todo sale del campo. En Santo Domingo de Silos, que es mi proyecto ahora del alma, y os lo explicaré, viven 200 personas, pero es que vienen todos los fines de semana 2.000 y 3.000 personas. Y eso genera que haya en un pueblo de 200 personas 200 plazas hoteleras, y que genera que vaya mucha gente a trabajar de Lerma y de Burgos a Santo Domingo de Silos. Bueno, pues el pueblo está vivo y el pueblo genera riqueza, y con riqueza, si se emplea bien, se vive muy bien. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir. Y en el tema del trabajo, yo soy mucho de planificar y de estudiar. Y como digo, tuve magníficos profesores. Cuando yo soy un hombre muy inquieto, me gustaba más el viñedo, y elegí, por eso decía que yo tenía el viñedo, estuve 7 años de abogado también como jurista en un despacho, pero soy más de acción. Ahora pasamos a la acción. Soy más de que en el derecho también hay acción, muy importante. Luego hablaremos de un laboratorio jurídico que me han comentado esta mañana. Soy más, pasemos a la acción. Hay que crear puestos de trabajo, pasemos a la acción. Y yo pasé a la acción. Teníamos 2 trabajadores y yo lancé a escondidas un poco de mi padre, más tradicional, un gran ejemplo para mí, y todo lo que sea empresarialmente y personalmente en la vida se lo debo a mis padres. Empezamos con 2 trabajadores y apostamos por la Ribera del Duero. La Ribera del Duero, los mejores vinos del mundo. ¿Qué era la Ribera del Duero hace 30 años? Tenemos fijada población, y yo comparo pueblos de la provincia de Burgos que han crecido muchísimo, como la Ribera del Duero, y otros que desgraciadamente, y tan queridos para mí como Salas de los Infantes, que ahí hay un gran amigo que fue alcalde, por no igual haberse aprovechado por circunstancias los recursos naturales tan buenos y magníficos que tienen, pues no ha crecido tanto como esas zonas, ¿no? Con lo cual, entre todos tenemos que intentar en nuestras zonas ver lo que es lo mejor y lanzarlo al mundo. Y en Salas hay magníficos productos y magníficas, en la Sierra de la Demanda, oportunidades, como me siento cercano con Santo Domingo de Silos. Pero para no concretizar ni puntualizarlos, valgan como ejemplos, pero no nos centremos en casos particulares. Pasamos, sí, como ejemplo, el mundo del vino a Ribera del Duero. Tenemos 6 millones de habitantes a hora y media de Madrid, deseosos de visitar nuestra provincia.
Y ahí hablo de los jóvenes. Porque si se vende vino hay que hacer contratos de marcas. Los abogados estén estudiando Derecho. Y ahora os contaré que próximamente nos reunimos con los directivos de Facebook en Estados Unidos. Esto ya parece una utopía porque yo veo que... Y me ha gustado que la gente joven normalmente están siempre con el WhatsApp y ahora desde que hemos empezado a planificar ya nuestro futuro de verdad, pues estáis más atentos un poco porque es la realidad y entre todos tenemos que conseguir avanzar y crear puestos de trabajo, como digo que es mi... Hablando de nación, nosotros en Ribera del Duero empezamos con una bodega pequeñita, con un proyecto que hice, como digo, un poco a escondidas de la familia, con un vino que se llama 86.400, hace 4 años. Empezamos en 5.000 botellas, pasamos a 10.000, 2014, perdón, 5.000 botellas, 2015 10.000, 2016 30.000, 2017 hay una gran helada, el campo influye mucho, es muy importante, viticultura, agricultura. En el 2017, como digo, hubo una helada, pasamos a 13.000, pero en el 2018 estamos en 30.000 y en el 19 estamos en 50.000. Ayer vendimos 6.000 botellas en Madrid. Quiere decir que si apuestas por algo y lo tienes claro, y sale del campo, todo sale del campo. Y luego lo transformamos con tecnologías y lo vendemos por Internet y eso sí que es importante, lo han avanzado en los medios rurales, tener buenas comunicaciones desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Y como decíamos, en Ribera del Duero se han creado muchos puestos de trabajo. Nuestro caso es un ejemplo pequeñito de cómo hemos pasado de 2 trabajadores a 20 en muy pocos años, pero apostando por nuestros productos y por nuestra tierra, por nuestros pueblos, que es lo que nos une un poco aquí. Pues surge la idea hace 2 años de hacer en mi querido Santo Domingo de Silos una bodega en Arlanza que muy poca gente, perdón por la expresión, apuesta por ella y me tildan de loco. David, ¿cómo vas a hacer, teniendo una bodega en Ribera del Duero, una bodega en Arlanza? Con el cambio climático creemos que se pueden hacer allí buenos vinos y es una gran denominación, aquí hay gente de Lerma también, que se hacen unos vinos extraordinarios y apostamos por hacer entrando en la ruta del vino, unos grandes vinos en Arlanza. Porque Santo Domingo de Silos, Covarrubias, Caleruega, es un escaparate magnífico al que vienen 100.000 personas todos los años a visitar nuestra queridísima provincia, en este caso Santo Domingo de Silos. Un magnífico escaparate para vender nuestros vinos. Nosotros en la empresa tenemos 400 clientes durante 20 años. En 2 meses en Santo Domingo de Silos hemos hecho un club del vino que influye en las nuevas tecnologías, influye en acuerdos con la Escuela de San Gabriel para que jóvenes como vosotros, dedicados y estudiando en la viticultura y enología, hagan catas a esos turistas que vienen de Madrid. Entonces hemos pasado a tener, a través de ese club del vino, 600 clientes nuevos en 2 meses. En un pueblo. ¿Cómo no? Y luego dicen que no hay futuro en los pueblos. Es que igual no nos lo queremos o no apostamos. Pues lo estamos consiguiendo. Tenemos un proyecto enoturístico, Caleruega. Estaba aquí el alcalde de Caleruega ayer en la presentación. Ribera del Duero con Santo Domingo de Silos, Arlanza, para que toda esa gente de Madrid, de Londres, la semana que viene nos visitan Morgan Stanley de Miami, unas personas que les gusta. El mundo del vino es internacional y tenemos las mejores tierras en Arlanza, en Ribera del Duero, en Rueda, Toro, Zamora, el norte de la provincia que veo a mi compañero de Medina, Chacolí, para llevar nuestros productos al mundo y consiguiendo que en esa cadena, desde que se planta la cepa, que ya hay gente trabajando en el campo, agricultores, gente que está en los pueblos, viticultores, transformándolo en la bodega, bodegueros, enólogos, sommeliers, trabajadores. Ya estamos creando puestos de trabajo, ¿no? Distribuidores, centros comerciales, nuevas tecnologías, Internet, estamos llevando nuestros productos y creando riqueza a todo el mundo. A pesar de que el señor Trump haya subido los aranceles. No pasa nada. Seguiremos vendiendo. Está muy de moda, que ahora ha subido y todo el mundo está preocupado. No pasa nada, somos los mejores. Los Borgoña, los Burdeos venden vinos de nuestra calidad que vendemos a 10 euros a 40. Es cuestión de paciencia y de seguir trabajando. Centramos un poco el tema en el proyecto, como decía, de creación, que es lo que nos interesa, oportunidades de trabajo, porque habiendo también, creo que hay bastantes alumnos de Derecho, ¿no? Creando ventas surgen conflictos.
Vamos a quitar lo negativo, vamos a buscar lo positivo. Surgen contratos de distribución, hay trabajo para vosotros. Preguntárselo. La semana que viene tenemos una reunión con el Grupo Antolín en ese proyecto que tenemos con Facebook, que luego comentaré. Y deciros que, fijaros la importancia del mundo del vino en el mundo rural como salida. En nuestra zona concreta vamos a trabajar en nuestro pueblo, en Ribera del Duero. En España es el tercer productor del mundo de vino. Está Francia, Italia y España. Hay 70 denominaciones de origen. En Castilla y León tenemos unas cuantas. 13 denominaciones de origen. 70 en España. La ratio de Castilla y León es muy elevada. 5.000 bodegas. 600 no sé qué Castilla y León. 5.000 en España, 600 en Castilla y León. Fijaros los puestos de trabajo que da el sector en el campo, en los pueblos. Y los vinos españoles normalmente son vinos con cuerpo. Se califican internacionalmente vinos con cuerpo. Y yo digo que faltaba un vino con alma y ese vino con alma tenía que nacer en Santo Domingo de Silos. Con lo cual, todos ustedes están invitados a conocer nuestro proyecto Alma Silense. Y luego, después de en el proyecto en el que estamos, en hacer esa ruta enoturística en el cual está contemplado crear 15 puestos de trabajo entre la zona de Ribera del Duero y Arlanza, surge, y hablando un poco, muy enfocado a los jóvenes, un proyecto en mi mente inquieta, relacionada un poco entre la formación jurídica que me apasiona, el derecho de marcas, aunque no lo ejerza, con el mundo del vino, daros un mensaje de optimismo a los que estudiáis Derecho, porque el derecho está en todas las partes, igual que el vino. Fijaros, pero el derecho está en todas partes. Nosotros, buscando y a través de la universidad, hemos hecho catas desde muy jóvenes con la Universidad de Burgos para que los jóvenes, en esa educación también y en esa importancia del mundo del vino, podamos acercar el vino a la gente joven, que sí que es cierto que consumís más cerveza, también es importante la cultura de la cerveza, pero la cultura del mundo del vino, como decimos en nuestros pueblos, en nuestro país y en nuestra provincia, es muy importante. Se beben productos, estamos haciendo catas con la universidad y como estamos todo el mundo, todo el día que os llaman la generación del WhatsApp, porque todo el día estamos todos con el WhatsApp, pues se me ocurrió registrar la marca para un vino joven, divertido, y que nos podamos acercar a la gente joven. Se me ocurrió registrar la marca WhatsApp para un vino joven, moderno, y afrutado y joven. Con lo cual, entre mis diversas actividades, recibo un día en el despacho un burofax de 30 páginas, y me llaman en las oficinas: oye, David, ¿qué has hecho? Que tienes aquí una reclamación de 30 páginas. Digo, bueno, ya la veré. Digo, ¿de quién es? Facebook. Entonces, recibí una oposición de Facebook a mi marca WhatsApp. Pues hago la oposición y me pongo en contacto con la abogada de Facebook en España, porque ellos tienen registrada la marca WhatsApp como la aplicación que todos utilizamos, y la tienen protegida para vino. Entonces, yo me reúno en Alicante, que sepáis que está el Tribunal Europeo de Derecho de Patentes y Marcas en Alicante, y me reúno con la abogada de Facebook porque vencía un plazo para a ver si llegábamos a un acuerdo, a ver si cómo quedaba el litigio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este es el proyecto que estamos encauzando ahora, ¿no? Total, que yo la presento, como me vais conociendo, pues mis proyectos. Una reunión que iba a ser de media hora se alargó en 2, para que sepáis, es un despacho muy importante de abogados en Alicante, alemán. Son los abogados de Levis, de Nivea, que todos conocemos, pues grandes marcas, que pinto yo ahí con mis 2 vinos de Burgos, de pueblo, como decimos, de Santo Domingo de Silos y de Olmedillo de Roa, 81.400 y Alma Silense. Y la presento en nuestros proyectos. Y contra Facebook a nivel jurídico no tengo nada que hacer. Pero sí que es cierto que hay una cláusula de no uso, lo estudiaréis en alguna asignatura, que si durante 5 años tienes registrada una marca para vino, por ejemplo, pero no la usas, la pierdes. O sea, en 3 años la marca WhatsApp para vino podría ser mía. Pero la conversación se fue de tal forma que encadenó en que yo renuncié a litigar, porque debe haber otra norma, que ellos tienen otros aplazamientos y más, que es difícil hacerse con esa marca. Yo renuncié a litigar, pero llegamos al acuerdo de que yo les presentaba un proyecto para hacer un vino en Ribera del Duero, en Rueda, en nuestra tierra mundial, con la marca, un vino con la marca WhatsApp, que elaboraríamos entre Facebook y David Sebastián. Este chico de Silos, que vive en pueblo. Vale. De momento nos van a recibir, tenemos que presentar el proyecto. Y al final de la reunión yo la dije, puede haber, por su parte, una inquietud de que puede haber un egoísmo económico por nuestra parte, ¿no? No nos conocen.
Nosotros tenemos que ir a Estados Unidos ahora a presentar el proyecto. Yo dije que todos los beneficios de este proyecto irían destinados a una fundación que tiene el dueño de Facebook, que le conoce todo el mundo menos yo, igual cuando vaya le conozco, no os imagino que eran sus abogados, y alguna fundación de España para ayudar un poco en temas benéficos. Y entonces la abogada ya me dijo que ya fue la sorpresa. ¿Y usted qué gana con todo esto? Y mi respuesta, que tiene que ver un poco con la despoblación, digo, usted no se preocupe, porque si esto sale adelante, yo crearé en mi zona despoblada 30, 40, 50 o 60 puestos de trabajo, que ya estaremos creando riqueza. Y en el mundo de la distribución, si yo soy el distribuidor mundial de WhatsApp, estos vinos míos, 8.400 y Almas y se multiplicarán sus ventas por 10 inmediatamente. Quiere decir que al final es darnos cuenta que en nuestros pueblos se pueden hacer muchas cosas, que se puede llegar a lo más alto y que cuesta muchísimo. Hablábamos del emprendimiento y como conclusión, esta es un poco mi experiencia, pero deciros que en los pueblos, en Santo Domingo de Silos, en Monzón, que decían antes, en Medina, en Rueda, en Salas de los Infantes, se vive muy bien. En Lerma se vive muy bien. Tengo amigos en Madrid que tardan hora y media del grupo Ilunion, por ejemplo, que conocéis de la 11, tardan hora y media todos los días en ir a trabajar, por la mañana y por la tarde. Los pisos en Madrid deben estar disparados. Yo en Santo Domingo de Silos estoy en una casa magnífica que pago 350 euros de alquiler. En Madrid debe ser el doble mínimo, con lo cual daros ese mensaje de que positivo, de que en los pueblos se vive muy bien y si Dios quiere y todos trabajamos, ponemos la acción y nos ponemos las pilas y trabajamos, se pueden crear muchos puestos de trabajo. Y a los más jóvenes lanzaros el mensaje que busquéis la felicidad, donde seáis felices y en mis puertas están abiertas para ayudaros en los que consideréis. Muchas gracias a todos.